Estamos en el aire ya. Bueno, Ella es buenas Eli noches. Barral, es psicoanalista, escribió este libro maravilloso que les recomiendo, lean. Y Y él es Jorge Reiter, escribió este libro maravilloso, no tanto, no del creo. que vamos a hablar un poquito. Y bueno, hablaremos en Este, general, ¿no? claro, vamos a hablar un poquito del libro, un poquito de otras cosas. Y por ahí por el ámbito, por ahí da para conversar un poquito, porque el ámbito no es muy de conferencia, digamos. Pueden intervenir, Claro, básicamente pueden claro, intervenir, pueden preguntar, y tal vez podamos responder, o tal vez no, claro, o conversar. claro. Esto es literalmente literatura en los bordes, porque bueno, acá Exacto. estamos, ¿no? En el borde del stand y algunos ya se han pasado. No escuchás, ¿no? A ver, escúchame, Juan, ¿por qué no la dejas pasar a Cecilia? Que vos seguro que escuchás mejor. Confiamos en que la edad juega a favor de que escuche mejor. No, que no se escucha, claro. Bueno, ahí está, directamente a la mesa. ¿Ustedes sí escuchan? Más o menos, se escucha. Bueno, pero sigamos, pues estamos online, Sí. ¿no? Este tema Perdón la de... gente que está online, está un poquito caótica la situación, pero Sí, ya resolvemos. sí. Bueno, bueno, haremos lo que podamos. Contábamos con la posibilidad de menos gente en la feria, cosa que ha sucedido los días anteriores, pero bueno, parece que hoy está multitudinaria. Enrique, llámalo, decirle que no va a Enrique, escuchar. Bueno, la convocatoria fue literatura y psicoanálisis, y en la Feria del Libro, bueno, hablar un poco de literatura y de psicoanálisis es como hacerle honor al libro, ¿no? claro, porque el libro de Eli trabaja, digamos, la literatura de un escritor súper conocido, y el mío se parece a la literatura incluso. Tiene como algún parecido. Está bueno Es eso. como una copia platónica, ¿viste? Como está la literatura como idea del topo solano y hay libros por ahí, claro. Bueno, lo primero, agradecemos a Letra Viva, ¿no? Por la convocatoria y la posibilidad de charlar un ratito de estas cuestiones. Y además, bueno, obviamente los dos libros publicados por Letra Viva, así que es nuestro agradecimiento. Eh, bueno, yo voy a decir algunas palabritas para iniciar sobre algo de literatura y psicoanálisis, para después hablar un poquito del libro de Jorge, porque el libro de Jorge salió en el 2024, o sea que debuta en la feria. El mío ya estuvo el año pasado. Pero tiene un antecedente el libro. O sea, esta Sí, edición salió, claro, sí. es verdad, es verdad. Que ahora vamos a decir algo de eso. Claro. Ahora aclaramos, ahora aclaramos. Sobre literatura y psicoanálisis, yo podría decir, para comenzar, que los psicoanalistas tenemos cierta admiración por los escritores, ya desde Freud, que plantea que los escritores saben, ¿no? Saben o conocen ciertas cosas que suceden entre el cielo y la tierra que no son accesibles para los filósofos, dice Freud, podríamos decir por ahí para el común de los mortales. Y también dice que beben en fuentes que son desconocidas para la ciencia, ¿no? Bueno, él llamaba la ciencia a esto del psicoanálisis, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué son esas fuentes, ¿no? O qué es esa dimensión, ¿no? Entre el cielo y la tierra a la que parece que los escritores tienen acceso y que los psicoanalistas le tenemos como un poco de envidia, porque logran, digamos, sin nosotros, como diría Lacan, algo en lo que nosotros trabajamos, ¿no? Yo creo, no sé bien Freud a qué se refería puntualmente, podemos pensarlo, dialogar sobre eso, pero bueno, me parece que hay algo del psicoanálisis o del análisis que apunta a algo que los escritores pueden hacer, que es inventar, ¿no? Es la posibilidad de inventar.
Y bueno, y respecto de esa dimensión, ¿no? a la que los escritores por ahí tienen acceso y nosotros no tanto, hay una frase de Joyce, que no voy a hablar de Joyce, pero hay una frase de Joyce que a mí me gusta mucho, que dice que gran parte de la existencia humana transcurre en un estado en el que el estado de vigilia, la gramática estereotipada y la trama continuada no pueden transmitir. Por eso él hace una ¿Cómo apuesta. para el estado de vigilia? De vuelta, Eli, por favor. Que gran parte de la existencia humana transcurre por una dimensión, vamos a decir así, no me acuerdo el término que él pone, en donde, al cual la gramática estereotipada, el estado de vigilia y la trama continuada no pueden alcanzar. Por eso él va a explorar, digamos, el mundo de los sueños, ¿no? Bueno, tema precisamente por donde Freud de alguna manera inauguró el psicoanálisis. No lo inaugura con eso, pero bueno, la interpretación de los sueños inaugura, digamos, el siglo, digamos, el siglo XX. No es la inauguración, pero sí, la interpretación de los sueños, sí, ¿no? Sí. Entonces, ok. Bueno, entonces, digo dos cositas más para hacerle algunas preguntas a Jorge sobre este libro, donde, bueno, vamos a ver si algo de esa dimensión pudo él encontrar, acceder. La otra pregunta, de la que me parece importante. Sí. Ah, buenísimo. A partir de ahora, todo lo que digamos tiene que ser solemne. Ahí se escucha mejor. Ah, buenísimo. ¿Ustedes también? Bueno. Gracias, Juan. Que no acople. Acopla un poquito. Ahí está. ¿Pero hay delay? Hay un poquito de delay. Va a molestar, yo creo que va a ser mejor no. Gracias, bueno, Juan. Apreciamos el gesto, pero no. Están escuchando, ¿no? Se escucha. Bueno, el otro punto que quería mencionar es que el psicoanálisis es una práctica de la palabra hablada, ¿no? Es una práctica oral. Entonces, también viene la pregunta, ¿por qué hablar de leer y de escribir, ¿no? En el psicoanálisis, tomando un poco un punto de convergencia que tendría con la literatura, algo que tiene que ver principalmente con la escritura y la lectura, ambas. Bueno, después por ahí voy a explicar un poquito algo de eso, pero como les decía, aprovechamos la ocasión, digamos, de la salida del libro de Jorge, para charlar sobre la salida, no, perdón. La segunda edición. La presentación en la Feria del Libro. Bueno, como ocasión para charlar de estos temas que nos interesan a los psicoanalistas. Y bueno, este libro tiene una particularidad que es la segunda edición, como dijo Jorge. Yo voy a decir algo de lo que yo leí, vos dirás si te parece o no. Pero la primera edición salió bajo la autoría de Nicolás Riveros. Y como verán, sale bajo la autoría de Jorge Nico Reiter. Por eso en la convocatoria un poco tomábamos la pregunta de Foucault, ¿qué es un autor? ¿Quién habla, no? ¿Quién habla en la literatura? Y acá, en este libro, se produce una suerte de duplicación y un desdoblamiento, así lo leí yo, porque el libro, de alguna manera, hay una introducción que hace Jorge Reiter, donde dice que a él le llegan unos papeles de un amigo suyo que se llama Nicolás Riveros, pero llegan a través de Hernán, que fue la pareja de Nicolás. Entonces, ¿quieres decir algo? No, que con todas las diferencias gigantes me recuerda ese jueguito al comienzo del banquete. ¿Te acordás que a no sé quién le cuentan que hubo un banquete? Sí, claro, sí. Claro, que hay claro. todas esas remisiones, ¿no? Exactamente, sí. Es el relato
no, digamos, llega un relato de alguien que no estuvo en la fiesta. Exactamente, claro. En el banquete. Y que Saer reproduce esa lógica en glosa. Glosa también tiene la misma estructura de alguien que cuenta a otro y este otro transmite. Bueno, es interesante porque hay algo del testimonio, ¿no?, que se pasa. Y bueno, entonces Hernán se comunica con Jorge Reiter y le trae los papeles que le dio Nicolás para que publique. Entonces... Tampoco le dio, que le envió desde Canadá. Perfecto. Claro. En un sobre, como diciéndole, hacete cargo de esto. Bueno, esos papeles, digamos, narran un poco en la voz de Nicolás Riveros, con ese. Riveros. En la voz de Nicolás Riveros, algo de la vinculación con Hernán. Entonces, lo que dice Reiter en la introducción es que, de alguna manera, Hernán le entrega a Reiter los papeles y quiere como desentenderse del Hernán que está en esas páginas, así como Nicolás, de alguna manera, quiere desentenderse de esos papeles, pero no para tirarlos, sino para que esto quede en Buenos Aires, que es de donde él se fue, y bueno, quedan su escritura, pero él está en otro lugar. Con la segunda edición del libro nos enteramos que el que escribe no es Nicolás Riveros, sino Jorge Reiter, o mejor dicho, que Jorge Reiter asume la paternidad de eso que relata Nicolás Riveros. Entonces hay una duplicación ahí entre Reiter y Nicolás, que me parece que abrió una brecha, ¿no? Abrió una brecha. ¿Quién lo escribió? Esa es la pregunta, está muy bien la pregunta. Esa pregunta está muy buena. Esa pregunta, bueno, ahí está, ¿quién escribe? ¿Quién habla? Nosotros en la convocatoria... Es a propósito del autor. Claro, es a propósito del autor. Por eso en la convocatoria preguntábamos, ¿qué es un autor? O ¿quién habla? La famosa frase de Beckett. Que toma Foucault, ¿no? Que la toma Foucault para ese artículo, que es ¿qué importa quién habla? ¿No? Alguien ha dicho ¿qué importa quién habla? Y por el quién, sobre todo. Además, uno lo puede imaginar a Beckett casi gritando ¿qué importa quién habla? ¿No? Es la misma pregunta que podemos hacer respecto de quién habla en el inconsciente. ¿Cómo responder a la pregunta por quién habla en el inconsciente? Entonces yo decía que esta suerte de enigma y de duplicación, quién escribió, quién es Nicolás, ¿no? Parece que le permitió a Reiter una suerte de fuga, de no ser del todo él, pero tampoco dejar de serlo, por donde, bueno, acontecieron algunas cuestiones que ahora yo le quería preguntar para que ustedes conozcan. ¿Qué le pasó a él con esta experiencia? Si te transformó la escritura de mi educación sentimental, y bueno, y la cuestión del nombre y de nombrarse, bueno. Sí. ¿De quién es? De Nicolás Riveros. Pero tal vez sea también de otras personas, sí, tal vez de paso se eduquen. Y además es una referencia a Flaubert, ¿no? Viste que la famosa novela de Flaubert, ahí es no es mi, es la educación sentimental. Pero como estamos en un... Claro, claro. Si le cambias el autor, decís. Y sí, claro. Porque como dice mi, hay que ver a quién remite el mi, ¿no? Está bueno, claro. Bueno, yo empezaría... Ahora vamos a esta... Ya empezaron. No, pero yo empezaría mi parte Claro. diciendo, ¿no? En relación a esto que vos decías de Freud, ¿no? De ese lugar que tiene la literatura, para mí algo dice un montón, pero un montón de la literatura, que no creo que haya otro registro discursivo, bueno, no estoy, digamos, de lo escrito, me refiero de lo escrito, que le dé cabida a la experiencia erótica que no sea la literatura. O sea, creo que la experiencia erótica no tiene cabida en la filosofía, claramente,
no tiene cabida en la ciencia, y voy a decir algo polémico, tampoco tiene cabida en la teorización, no en el psicoanálisis, en la teorización del psicoanálisis. Entonces, eso ya le da un lugar absolutamente singular, en mi opinión, a la literatura. Pero sí en la clínica, pero no... Yo creo que en la clínica puede haber, la teorización psicoanalítica en general está muy pegada al discurso científico en ese sentido. Entonces, Pero, ¿por qué no en otras artes? ¿Por qué decís? no, por eso dije en lo escrito. En lo escrito, digamos, que como discurso, claro. como discurso, sí en el cine, sí en la, digamos, sí, obviamente en otras artes. ¿Cómo, Ceci? La pintura. Claro, sí, no claro. diga en lo escrito, en lo escrito, no, yo no conozco otro discurso que le dé, digamos, de muchos modos, porque ahí tenés la literatura desde la pornografía hasta la poesía más sublime, Claro. pero cabe la experiencia erótica, ¿no? Que yo diría, insisto, en el discurso filosófico claramente, digamos, hay un rechazo del discurso, bueno, está Platón. Bueno, sí, y el banquete, ¿no? Claro, pero es bastante particular dentro de la historia de la filosofía. claro, Sí. claro. Diría que eso, en la medida que la filosofía se vuelve una disciplina, va desapareciendo y se va desexualizando. Digamos, no lo encuentro en Descartes, no lo encuentro en Sado Kant. puede ser una transición. ¿Cómo? Una transición puede ser también de Sado. Claro. Sí, pero es filósofo. Bueno, que está invitado, claro. Él Sí. decía que era filósofo, bueno. Claro. Bueno, entonces, ¿Se escucha? Sí, ¿no? ahora, si yendo a tu pregunta, el tema, digamos, de cómo surgió este libro que, digamos, ni siquiera yo diría que es literatura, es un libro que hace narrativa, pero yo no soy escritor, digamos, soy psicoanalista y escribí esto, tampoco me lo propuse escribir, no hubo ninguna propuesta, ¿sí? Pero hablando de esto que vos decís, ¿no? Del autor, me pasó algo que le debe pasar a los escritores en serio, supongo yo, que es que quería decir algo, pero no decirlo, quería decirlo y hacerlo circular, digamos, publicarlo, que primero eran textos que yo publicaba en Facebook, o sea, que eran públicos, pero todavía no tenía la más pálida idea de hacer un libro, digamos. Pero siempre bajo el nombre de Nicolás. Es que a eso voy. Ah, perfecto. Digamos, pero me daba vergüenza publicarlos hasta que se me ocurrió la idea de que publicarlos como textos de Nicolás Riveros. Entonces, ahí, digamos, el hecho de encontrar, digamos, de hacer mediar el discurso a través de otro nombre, me permitió decir cosas que no hubiese dicho Esa era a nombre la propio, idea, digamos. claro. Esa es otra pregunta difícil. No sé si escucharon, ¿no? Dijeron sería si un sería un seudónimo. seudónimo. Yo no estoy muy seguro. Es como... Porque la idea de seudónimo sería que estaría yo escribiendo bajo otro nombre. O sea, yo lo entendería así, ¿no? Y yo lo que sentía era que, digamos, para mí era muy, digamos, no solamente encontré ese nombre, digamos, empezó a cobrar vida propia, que eso es algo que sí le pasa a los escritores en serio, ¿no? Claro. Que el autor, digamos, empieza a tener, qué sé yo, por ejemplo, Nicolás Riveros es paraguayo, yo no conozco Paraguay, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y yo empezaba después, a medida que avanzaba, empezaba a averiguar cosas de Paraguay, porque también conocía gente paraguaya, digamos, no fue absolutamente casual que eligiera Paraguay. No, pero el hecho de que empezara, por eso no me resulta tan claro lo de, ¿cómo se dice? Lo del seudónimo, porque Nicolás Rivera empezó a ser como alguien, parece medio loco, pero era algo así, empezaba a ser alguien que le pasaban cosas, digamos, que en algunas cosas era muy parecido a mí, pero en otras cambiaba, digamos, era distinto, y además había encontrado un recurso que seguro que eso también le pasa a los escritores, maravilloso para que poder hacer las cosas que en la realidad Claro. no hacía o no habían sucedido, digamos, poder rectificar la historia. O sea, todo esto para mí tenía mucho que ver con un duelo, y era como, vos decías, si me transformó la escritura. Sí. Yo a veces ahora cuando me piden una dedicatoria del libro, a veces lo llamo un libro terapia. Ah, Porque la verdad que libro terapia, porque la verdad que yo creo que me permitió salir de ese duelo. O sea, estaba en un duelo y todo ese trabajo de escritura, incluso eso también fue súper interesante, cosa que supongo que le debe pasar a los escritores en serio también.
que así como esto empieza a tomar una dinámica propia, y a mí, digamos, yo un momento que me encantaba sentarme a escribir y publicar el texto, que generalmente lo hacía tipo a la 1 o 2 de la mañana, era el momento en que yo hacía las dos cosas, escribía y publicaba, sí, pero este, eh, pasó en un momento que el proceso se terminó. O sea, a mí me hubiese gustado seguir más tiempo, pero eso no lo decidía yo. Claro. O sea, hay un momento en Está que buenísimo. incluso toda la parte final del libro, que yo la llamo epílogo, digamos, todo el libro es como un collage de pequeños textos, excepto el final. El epílogo es como una micronovela, digamos, tiene una continuidad que no tiene el resto. Y eso yo no lo decidí, ¿eh? Eso sucedió en determinado momento, que también esa micronovela cuenta el cierre de un duelo, esta vez de Nicolás Rivero, no mío, ¿no? ¿Puedo decir algo? Obvio, Polémico, pero polémico digo el término, porque más que un seudónimo sería un heterónimo. eso sería claro. Excepto, claro, que no tengo la genialidad de Pessoa, Claro. pero serían, Claro, no Un sé cómo heterónimo, lo que pasa pensó es que este heterónimo me sonaba hétero, por eso digo que suena es el heterónimo, heterónimo gay. suena polémico, ¿eh? O monómino, No, pero ponele, pasa eso lo pero- haría como el mismo claro. nombre, ¿no? Porque tampoco le dejemos a la heterosexualidad el monopolio de lo hetero. Hay muchos heteros que no son la sexualidad, claro. hétero es Está bien, pero era un chiste. sexual, ¿no? Claro, no. Como No. nosotros. Yo Este, pensaba en el tema de los heterónimos, pero a mí me parece, por lo que decía Jorge, que había como una cierta aparición de cosas. una cierta, Que iban apareciendo cosas, y Sí. a veces se le escapa, ya se le había escapado de sus riendas, pero el heterónimo es como algo más matemático, arquitectural, ya demasiado construido. No es que esté mal, pero digo que ya implica toda una intencionalidad de presentar toda la obra de esta manera. Acá hay Claro. ciertas Claro, aquí cosas- no hubo Claro. una intencionalidad, eso no, fue pero yo pensaba más sucediendo. en los de Pessoa, porque los de Pessoa se independizan un poco de lo por que él supuesto, llega un decía, momento ¿no? que eso sí, pero me Y parece que como toda la obra está- escriben lo que quieren, ¿no? Claro, incluso Este- que cobrase vida propia Nicolás Rivero, que es lo que yo sentía, me permitía hacer juegos que a mí me divertían mucho. Por ejemplo, yo aparezco en los textos de Rivero, pero Claro, aparezco eso es como genial. Nico, digamos, y digamos, él habla de mí, pero digamos, ahí Eso es aparezco, yo genial. aparezco ahí, digamos, Sí. ¿sí? O aparece todo este juego, digamos, que como decís, no es solo, también es de remitencias territoriales, ¿no? Porque él es de Paraguay, pero primero se exilia medio en Buenos Aires y después se va a Canadá, pero después manda los papeles a Buenos Aires y Claro. todo. Y además hay, en esa última parte, en la micronovela, hay un viaje a la Patagonia, que yo no hice lamentablemente, pero que Nicolás Rivero sí hizo, ¿sí? ¿Cómo que no? Si mi hija No, pero no lo hice con Hernán. Ah, ok. No hice ok. que yo quería, o sea, no Ok, hice ok, ese ok. viaje a la Patagonia. A la Patagonia fui muchas veces, claro. Y entonces pasaba, a mí, digamos, está la pregunta que me hacía Alejandra, ¿no? Oye, y a medida que los textos iban siguiendo, empezaban a tener como sus lectores, ¿no? Como yo publicaba, no sé cuánto, pero con cierta frecuencia, los textos empezaban a tener sus lectores, y entonces la gente me decía, ¿dónde se consigue el libro? Claro, Porque eso fue al poco interesante. tiempo, no solamente que yo inventé el autor, sino que, no al poco tiempo, al mismo tiempo aparecían, él tenía 2 libros al principio. Nicolás Rivero tenía un libro que se llamaba Postales y otro que se llamaba Mi Educación Sentimental. Y entonces la gente me decía, ¿pero dónde se consigue el libro? Y yo no quería decir, y decía, no, está agotado, que es difícil de conseguir. Pero después la gente buscaba referencias del autor y no la encontraba. Y entonces venía Eso la es muy pregunta que genial. yo detestaba, que alguna gente hacía y otra era mucho más pilla y se daba cuenta que no había que hacerla, ¿no? La pregunta era, ¿pero sos vos, Nicolás Rivero? Claro. Y yo no quería, entonces me acordé mucho de lo que dice Winnicott del objeto transicional. No, que en realidad lo dice de los fenómenos transicionales. Ahí entendí mucho más lo que quería decir Winnicott, que es, no se pregunta si es real o no. Claro, Viste que lo que dice, claro. que lo que tanto del objeto como el fenómeno transicional es la pregunta que no hay que hacer porque rompe el hechizo, o sea, Totalmente. rompe el juego justamente, digamos, no hay un juego. Si vos me preguntás, sos vos, primero que no es tan así. Y lo que yo Claro. pretendía eran los lectores inteligentes que entendían el juego y lo seguían conmigo. Entonces hablábamos de
ya directamente hablaba con la gente en Facebook sobre Nicolás Riveros y opinábamos sobre Nicolás Riveros. Entonces, todo ese juego, la verdad que fue muy divertido y fue muy curativo, digamos, porque pude hacer todo ese proceso que seguramente, yo no sé si todo el mundo escribe desde un duelo, pero debe ser muy común escribir a partir de un duelo. Sí. Y además yo corroboraba algo que ya me había dado cuenta por experiencias de otras personas, y no, es que en realidad eso también me doy cuenta en la escritura, digamos, de psicoanálisis, por ejemplo, que yo creo que hay dos experiencias que yo conozco, tal vez haya otras, que son muy parecidas al psicoanálisis en cuanto a que inducen cambios subjetivos, ¿no? Una es el escribir. O sea, la experiencia de la escritura, excepto que tengas una escritura totalmente obediente, que te estés preguntando qué hay que decir porque te lo pide la cátedra o te lo pide tu super yo, pero si escribís con libertad, Sí. es una experiencia que de alguna manera, siempre me acuerdo una frase magnífica de San Agustín, que la leí de pedo, creo que la leí en algún autor que me la contó. Lo que pasa es que este hombre dijo, escribiendo este libro aprendí muchas cosas que no sabía. ¿No? Que te saca de la idea de que uno sabe y entonces escribe el libro, ¿no? Claro, Entonces me parece claro. que y uno Eso es lo que admiramos los psicoanalistas de los escritores. Claro. Que escriben sin saber. Pero los psicoanalistas, Claro. cuando vos escribiste ese libro, seguro que había muchas cosas que las aprendiste en el proceso de escritura, Pero digamos. Sin duda. Eso sí me parece que no es solo en la escritura literaria o que pretende ser literaria. Lo que tiene una gran ventaja para mí la escritura literaria, una enorme ventaja, es que no tiene que responder a ninguna coherencia teórica. Entonces, no solo ahí, nosotros podemos hablar de la división del sujeto, pero tratamos de hacer un discurso coherente sobre la división del sujeto. En cambio, la literatura aloja la división, no, ni siquiera la aloja, la pone en acto. Creo que un personaje literario que no tenga contradicciones es cero interesante, digamos la literatura pone en acto, o el cine o el teatro ponen en acto la división del sujeto. Y en ese sentido la alojan, porque por eso cuando uno lee algo, digamos, muchas veces leer también es curativo. ¿Sí? Y entonces en esta segunda edición, y ahora ya te dejo la palabra, digamos, acepté que vaya mi nombre porque me lo pidió Leandro y me dijo que si no, no me lo hacía. Pero después, claro, cuando vuelvo a postear algún texto, durante un tiempo hice el esfuerzo de postearlos como textos míos, pero no me siento cómodo, siento que es falso. Claro. O sea, si los vuelvo a postearlos como textos de Nicolás Rivero, porque siento que esa es la verdad, que son textos de Nicolás Rivero. Que ya es irreversible. Que eso, claro. ¿no? Claro, y además supuestamente se iba a vender más así, y no sé, tenemos que ver las cuentas si es así, si es real o no. Pero la edición es muy bonita, la edición es más bonita que la primera, que tampoco era fea, tampoco era fea, pero es más bonita la... Claro, yo pensaba dos cositas. Una es que cuando vos decías lo de lo que permite, ¿no? La ficción, que no necesita ser coherente, que hay algo que por ahí solo la literatura puede transmitir, ¿no? Lo mismo que decía al comienzo, de esa dimensión. Porque pensaba, por ejemplo, cuando Freud dice estas cosas, trabaja la gradiva de Jensen, ¿no? Y es todo un delirio, es todo un delirio, sin embargo, es verosímil. O sea, uno lo lee y no se está preguntando si eso es realidad o no es realidad. Por lo verdadero o lo falso. Claro, ¿no? Pero lo paradójico es que transmite algo verdadero del alma humana que por ahí de otro modo no podría haberse transmitido. Eso me parece interesante sobre esta posibilidad, ¿no? Los mismos casos clínicos no podría decir que son literatura en autor. Bueno, vos te acordás que Freud, digamos, medio se quejaba diciendo que parecían más una novela que un historial científico, claro. ¿Cómo? Claro. Claro, sí, además que escribía, que recibió el premio Goethe. Es que de verdad escribía muy bien Freud, ¿eh? Bueno, muchos detractores o piensan que están haciendo, digamos, bajando el precio a Freud y dice, es literatura. Claro, por eso nos gusta. Por eso nos gusta. Bueno, la gran sobre Marguerite Duras decía, ella escribía lo que
exactamente. Siempre estaba delante el escritor de la que ¿Que ella escribía qué, Cecilia? Lacan decía acerca de Marguerite, ella escribía y sabía antes que nosotros los analistas plasmaban, ¿no? Cuando habla de Goldstein, Claro. Sí. sabe más de la locura. Sí, sí, sí. ¿Cómo Hola. estás? Sí, dice literalmente, sabe sin mí lo que yo enseño, y dice una frase preciosa, La del este, casamiento. celebra las bodas taciturnas de la vida despierta con el objeto indescriptible. Porque ahí viene otra vez lo mismo, ¿no? Esa dimensión que transmite la literatura, el objeto indescriptible, justamente. ¿Cómo hacer pasar eso que es indescriptible, ¿no? Irrepresentable, inenarrable? No, porque ella con una narración puede dar cuenta de eso. Entonces, es eso, respecto de la ficción, ¿no? de lo que posibilita la ficción, que a veces a los psicoanalistas nos cuesta. Bueno, fíjate que vos tu juego, ¿no? Porque el saber un poco nos aplasta. Claro, y además los analistas no debiéramos olvidarnos que lo que sabemos lo sabemos porque nos lo dijo alguien. O sea, nuestro saber no sale del cielo, ¿no? Digamos, Claro. no, claro que sí, va a estar antes en algún lugar, ya sea los analizantes o lo que uno lea en producciones culturales, claro. Sí, yo pienso que el psicoanálisis, lo que uno de verdad sabe, lo sabe por la experiencia del análisis, ¿no? O sea, sí, el saber obviamente es importante para la formación de un analista, pero el saber no logra transmitir eso que transmite una experiencia de análisis. Totalmente. Por eso Lacan dice que el psicoanálisis es intransmisible, ¿no? Claro, y además la teoría analítica, pues a veces caemos en un espejismo, decimos, este paciente parece lacaniano. No, Lacan escuchó a esos Claro. pacientes, no es que el paciente es lacaniano, es al revés. Claro. Él sacó su teoría, digamos, de si es un buen analista, la escucha, claro, de lo que escucha. Sí, También me quedé pensando en la pregunta o el comentario de Pablo, que lo que yo quería transmitir es esta idea que me parece genial de Flaubert, me la apropié, que hay una educación sentimental, ¿no? En la cual los duelos son súper importantes, digamos, que uno aprende toda la vida a relacionarse con los otros, a sus formas de amar, a sus formas de odiar, a sus formas de perder. Todo eso, digamos, nada de eso es natural, todo es un aprendizaje además que hay que aprenderlo para cada momento de la vida, en cada momento de la vida. Ni siquiera es un aprendizaje, no te gradúas nunca, o sea, nunca hay un título de ya está, claro, ya está, ya aprendió a amar, listo, no, se equivocó de un modo en este momento, se va a equivocar de otro modo más adelante y así. Y algún acierto cometerá con suerte. Cometerá, me salió mira qué verbo. Algún acierto cometerá. Qué verbo curioso para los aciertos. Claro, porque va para el error. sí. Y sí, bueno, tal vez. Ay, se me ocurrió algo recién cuando estabas hablando, ay, que se me acaba de borrar. Mientras pensás, una Sí. cosa que me parece Ya sé. que Freud escribía también, entre otras cosas, porque era una persona muy vinculada a la literatura. Y me atrevería a decir que era tan buen analista que inventó esto, digamos, tal vez más el Freud lector de literatura que el Freud neurólogo, ¿no? Por algo se sorprende y medio que se queja de que se parece más a una novela, pero me parece que pasa eso, la literatura aloja muchísimo más lo que importa en un análisis que el discurso científico. A pesar de él, quizás fue más literario que científico. A pesar de él o a pesar Sí. de sus ideales profesionales, ¿eh? Claro. No sé si es a pesar Bueno, de él. igual él traicionó, digamos, con el psicoanálisis traicionó sus ideales. Sí, pero yo no médicos. sé si él creía que los traicionaba, ¿eh? Ah, No sé si él creía que los traicionaba. Por eso usa la palabra ciencia, que mucho por ahí a nosotros no nos cabe tanto, pero... A mí sí. Ah, Digo, no en todos los sentidos de ciencia, pero hay algunos aspectos de ciencia que me parece que por suerte están en el psicoanálisis. Es más, que lamento mucho cuando el psicoanálisis se convierta en religión, que sería para mí lo opuesto. bueno, en ese sentido. Sí, Porque la claro. ciencia tiene
no es, me parece que hay algo en el espíritu de la ciencia que tiene que ver con no dar nada por supuesto y con creer que el conocimiento es algo que nunca es definitivo y que todo el tiempo es algo que se produce, no es algo que se tiene, más allá que después las instituciones psicoanalíticas se vuelven religión y pasan a tener otra relación con el conocimiento. Pero yo no sé si el psicoanálisis no es ciencia en el sentido de las terapias cognitivo-conductuales, pero sin la ciencia no habría psicoanálisis, no sin esa Que no voluntad. es ciencia en el sentido copperiano. Claro, no es ciencia en el sentido, claro, de los modos Si bien positivistas, se claro. basó mucho en el modelo eléctrico positivista, pero bueno. Pero tiene para mí de ciencia que no es una sabiduría, que no es algo que es un campo en el que todo el tiempo las hipótesis se pueden volver a formular y volver a formular y volver a formular. Que después hayas instituciones que no lo hagan porque ya está, pues se volvieron religión. Claro, Ah, es Hay un lindo poco ese las notas término. al pie, Ujú. notas al pie de todos los artículos. ¿Cómo? Las notas al pie de todos los artículos freudianos. 20 Claro. años después añade porque Una cosa. el psicoanálisis Claro. que yo quisiera, digámoslo así, es ciencia en el sentido que todo lo que diga es refutable, ¿no? Y Es comprobable cada análisis. claro, No se trata de un análisis. o refutable, claro, es comprobable o refutable, digamos. Y además debiera ser ciencia en el sentido de no creer que lo que estamos diciendo es la realidad, sino que tener bien claro que es un esquema de interpretación de lo que estamos diciendo, pero Y que la ese esquema realidad y podría la ser verdad, exactamente, claro. volviendo a lo. Claro, esto de la ficción. Me acuerdo que una vez hablando, porque también la ciencia es un campo, hablando con una persona que se dedicaba a la física teórica, le decía, bueno, pero los átomos existen. Y me decía, qué sé yo. Claro. Digo, por ahora funciona la teoría. Bueno, la misma pregunta, ¿el inconsciente Claro, existe? claro. Claro, Mm. el inconsciente existe, ¿no? Digo, y en Este- esos aspectos de lo que es ciencia, me parece que está buenísima la ciencia, ¿sí? Es un antídoto contra la sabiduría, contra ya está todo dicho y ahora nos dedicamos a leer los libros sagrados. Bueno, a mí por ahí me hace ruido la palabra educación, pero bueno, en el contexto cuando vos lo decís, digo, en Flaubert inclusive, ¿eh? Porque pensar que lo sentimental se educa, pero bueno, dicho, digamos, desde el sentido común, pero la escritura no va por el lado del sentido común. Entonces, es como la experiencia, ¿no? Lo que transforma, pero bueno, eso de Claro. alguna manera educa al sujeto, ¿no? Educa, a mí no me gusta la palabra, pero bueno. Pero lo que pasa es que creo que ni Flaubert ni Nicolás Riveros, salvando las diferencias, piensan que se educa como te educan en la escuela. Claro, claro. O sea, está hablando de otra educación, digamos. No, Con Nicolás Rivera. ¿Cómo? ¿Qué Sería pasó más con alto. Nicolás Rivera? Lo último que sabemos es que estaba en Canadá, pero se había separado, y se había separado. Claro. Y ahora ¿Qué debe estar pasó con Nicolás Riveros? Que el dice Estado que, 51. Sí. que está en Canadá. Es lo último que sabemos, capaz que murió y nosotros no sabemos nada. Está por acá. Mirá si viene acá, de La incógnito. Patagonia, ¿no? Mirá, andás a ver. Nos va a pegar un Mirá susto, si pasa, ¿no? si pasa por acá. Bicicleta. Bueno, en la ficción sería totalmente verosímil. Total, Acá, claro. que esté acá en la Feria del Libro. No, pensaba volviendo a Freud, pues estamos hablando bastante de Freud, que vos decías el papel de los duelos, y él dice que escribió la interpretación de los sueños. Primero que en Freud es muy importante la escritura, pues Freud escribe, a diferencia de Lacan, Que más bien habla. que más bien habla, cuando escribe tiene algunas cosas muy hermosas, pero en general habla, no sé por qué no escribió, porque habló de la escritura desde el inicio de su enseñanza hasta el final, pero Freud escribe la interpretación de los sueños luego de la muerte del padre, y él dice que ese texto es la reacción frente a la muerte del padre, ¿no? Uno de los acontecimientos más importantes en la vida de un hombre, ¿no? Entonces, ahí la muerte fue como un disparador, y hasta podría pensarse si justamente ese gran libro, ¿no? Que marcó el antes y el después de un siglo a otro, bueno, no fue su manera de hacer algo con ese duelo, ¿no? Él dice que sí, ¿no? Él dice que Él dice sí. que sí. No lo explica Y- tampoco, ¿no?
No explica No, en qué dice, sentido, claro. lo que sí dice es que un insight como ese, el que le produjo la muerte del padre, ¿no? Un insight como ese, que es la muerte del padre, pero también es lo que a él le pasó escribiendo la interpretación de los sueños, solo nos cabe en suerte una vez en la vida. A mí me encanta esa frase. Que dice que un insight como ese, solo nos cabe en suerte una vez en la vida. Y que Si te cabe en suerte, claro. claro, a él le cayó suerte, por suerte para nosotros, pero además dice que una vez, como, claro, tal cual, le cabió, y a nosotros también un poco nos cabe. No, y dice que una vez reconocido la influencia que esto tuvo, como que él no pudo evitar las consecuencias, como algo de lo irreversible que fue eso que le provocó, ¿no? Eso me parece muy interesante En también. eso el duelo tiene mucho más que ver a veces con el acto que con un trabajo. Ah, eso lo plantea. Hoy que es el día del Muy- trabajo, muy no al bien. trabajo de duelo, claro. Esa es Esa es una discusión. una discusión que trae a Lush en el libro de la erótica del duelo. Ah, mira, bueno, es hermosísimo ese libro. Y Podría zafar con que no es siempre el trabajo, pero claro, no es solo el trabajo. Y a mí me encanta lo que vos decís del duelo como acto, porque además el acto de escritura, ¿no? Es la respuesta a ese duelo, al mismo tiempo que el acto de escritura va realizando, ¿no? El duelo. Y como acto porque plantea, digamos, esto lo plantea, me parece que está bueno, lo plantea Lush como que no es solo trabajo de elaboración simbólico, ¿no? Hay un momento donde uno tiene que, bueno, perder el objeto, digamos, ¿no? Hacer algo que implique una pérdida de un trozo de sí. Ajá. Y ahí me parece reinteresante, por ejemplo, ¿no? Acá como se le independiza un poco Nicolás Riveros, que hay algo de sí, ¿no? Que se va ahí Como con una eso. decisión también, ¿no? Sí, él Hay lo algo- plantea casi como una decisión, como que es necesario como arrancarse un cacho cacho de sí. un cacho Ajá. de sí. Y algo que bueno, que es interesante la relación de la escritura con el duelo, porque quizás se pueda pensar que en alguna medida, él lo dijo antes, ¿no? Que en alguna medida toda escritura lo es, ¿no? Porque él dijo, ¿no? Antes, cosa que yo creo que sí, en la medida que uno escribe el libro, ¿no? Que publica lo que habló en una charla, un seminario, que hay muchos libros de psicoanálisis que van por esa línea, pero en la medida que uno escribe, la escritura misma hace perder algo. Margarita Durán Y hace dice, nacer algo también. claro, Las dos cosas. del dolor de la pérdida nace la obra, dice un autor que ahora no me acuerdo quién es, pero me vienen las frases. Del dolor de la pérdida nace la obra, o sea que en la medida en que pierde, inventa, ¿no? O nace algo. Y toman, Permite perder. claro, Porque creo que quizás por un lado el duelo como disparador de la obra, pero puede ser la obra la que permite llegar al duelo. Por ejemplo, en Primo Levi sí, está toda la experiencia traumática, lo que le permite la escritura es desprenderse. totalmente. Igual que Jorge Semprún también. ¿Te acordás el libro La escritura o la vida? Él justamente dice, no sé si lo conocen, es un libro precioso. Él quiere hablar de la experiencia en los campos, porque ella trae a Primo Levi, ¿no? Y que escribir fue lo que le permitió desprenderse de eso. Jorge Semprún lo que dice es que él no podía escribir, tuvo durante muchísimos años la inhibición de escribir sobre su experiencia, porque era como encontrarse con la muerte. Por eso es la escritura o la vida, porque la escritura lo llevaba sí o sí a la experiencia de la muerte. Hasta que finalmente escribe ese libro maravilloso, porque es muy hermoso. De toda escritura está la experiencia
Sí, pero también es algo muy vital, ¿no? Están las dos cosas, ¿no? También hay algo que te rescata de la muerte, ¿no? Hasta en el sentido de que algo queda y que puede quedar más allá de la vida de uno. Digo, por Claro. ejemplo, yo a veces me fantaseo sobre la idea que yo esté muerto, ¿mi hija va a leer este libro o no? Igual ya lo leyó, pero no importa, lo volverá a leer. Pero tenés muchas hijas. Claro. Claro. Ahora se me ocurrió interpretarlo a Freud ahora. Bueno, Pues primero esto que dice totalmente prejuicioso que la muerte del padre es el hecho más, bueno, eso es pero todavía no totalmente se le había muerto prejuicioso. una hija, todavía no se No, le no, había muerto en el el modo en que lo nieto. universaliza, ¿viste? Que Claro. es como lo, Yo creo que después lo relativiza, claro, pero bueno. pero, Sí. y tampoco yo entiendo, nunca entendí, nunca vi una pista en Freud de por qué la interpretación de los sueños tendría que ver con la muerte del padre. Pero ahora que te escuché, Sí, se me ocurrió que es el libro donde él se anima a tener una palabra propia. A lo mejor murió padre en otro sentido de la Claro, palabra, ¿no? claro. En otro sentido de las figuras tutelares, claro, exactamente. ¿No? Ahí me Y- cerraría mucho más, sí. claro. Y hay dos libros que eso a mí me reconmueve, que Freud dice. Hay dos libros que él quería por sobre todo lo que escribió, que son La interpretación de los sueños y Tótem y Tabú. Ujú. Los dos, de alguna manera, el Tótem y Tabú sí está claramente vinculado a la cuestión de la muerte del padre también, ¿no? Y la interpretación de los sueños, donde él dice esto, que estoy de acuerdo con eso, y me hizo recordar lo de Tótem y Tabú, porque no es solamente una palabra propia, sino que en Tótem y Tabú Freud se atreve a inventar. O sea, Freud inventa un mito, lo inventa él. Entonces hay una invención. Va como hasta más lejos que la interpretación de los sueños en Tótem y Tabú. Bueno, ya había recorrido, digamos, parte importante, ¿no? Pero bueno, quizá está bueno eso, o sea, como que fue para él tener palabra propia. De hecho, la interpretación de los sueños comienza con un sueño mismo de Freud, o sea, entonces es como, por eso esto yo lo digo en el libro, como que él firma, digamos, esa obra con su inconsciente, porque además es el famoso sueño de Signorelli, ¿no? Donde está parte del nombre propio de él, Signorelli, ¿no? El Sig, que bueno, él se había sacado un pedacito de su nombre, pero él firma, esto digo yo, ¿no? Firma con su nombre propio inconsciente esa obra, con su sueño inaugural de la obra, ¿no? Así como comienza Psicopatología de la vida cotidiana, no, estoy mezclando. Psicopatología de la vida cotidiana lo comienza con el de Signorelli y la interpretación de los sueños con el sueño de la inyección de Irma. Donde, mira, va en línea de tu interpretación, un poco están tiene todas ahí sus figuras tutelares, claro. El tribunal de tutelares, ¿no? Frente al cual él avanza, ¿no? Y no sé si lo recuerdan, Otto era uno, ¿no? Sí, eran varios de la comunidad científica. Creo que estaba el que representaba a Breuer, ¿no? O estaba Breuer mismo. No me acuerdo, Creo sé que que sí. era como una especie de tribunal frente al cual Bueno, hay una carta, creo que es a Fritz, pero no estoy seguro, en que él dice, que me parece hermoso y lo entiendo perfectamente, que él tiene miedo de estar loco. Digamos, de alguna manera, con la interpretación de los sueños. Que él se pregunta, digamos, si lo que está haciendo tiene sentido o no, o si es una locura. Claro, bueno, eso es una gran audacia, ¿no? Y yo creo que si hay invención, es probable que esté esa pregunta, ¿no? ¿Estás loco o estoy loco o no? Y por eso para mí es tan importante el tema de la publicación, ¿no? Porque la publicación de alguna manera los lectores te van a decir lo que escribiste. Sí. Digamos, eso queda en ese entre lo que uno quiso decir y lo que los otros leen. Varias veces. Incluso esta edición está muy mejorada respecto de la anterior, porque uno nunca termina de corregir el texto. Porque hay autores que no vuelven a leer sus libros. Yo lo volví a leer para reeditarlo, claro. Y a veces lo vuelvo a leer porque me agarra, no sé, la locura y digo, voy a postear algo en mi ocasión sentimental, lo posteo. Parece. Claro.
Vuelvo a Freud. Y entonces a veces lo posteo corregido, porque vuelvo a encontrar algo que quiero corregir. En realidad, O sea, hay como 400 versiones del texto. O sea, Nicolás Riveros Sigue, anda por sigue, acá, sigue. sigue, no se fue nada a Canadá. No, una cosa más de Freud, que ahora que vos traías esto, de la importancia del lector, es que él lo que dice es que cuando sus detractores, porque lo dice así, ¿no?, se oponían o bueno, o no daban crédito a lo que él planteaba, él volvía siempre a la interpretación de los sueños, como que se aferraba a eso frente a los que no creían en él, digamos, frente a sus detractores, sí. Pero bueno, tenía como una cuestión así de anclaje subjetivo. ¿Vos volvés a tu libro con tus detractores? ¿Qué le preguntaste? Si ella vuelve a su libro cuando se encuentra con sus detractores. Bueno, cada vez que vuelvo encuentro errores, o sea que Ay, te volvés tu propia detractora, soy yo misma la detractora. la detractora totalmente. interna. Sí, terrible. Paradójicamente, aprovecho y cuento, la mayor parte de las erratas que cometí en el libro tienen que ver con los nombres. Buah. En casa de Herrero. Cuchillo de palo. De nombres mal escritos. Sí. Sí, bueno, yo puedo buscar la... Bueno, hay algunos que sí, otros que lo sé por los que lo vieron. Ah. Claro. Pero además, digo, pasa con todo. No hay libro que no tenga No, errores. pero lo mío no existe. fue así como... El tuyo también, seguro que tiene. Después nos podés hablar de tu libro. Por eso uno no comete aciertos. No No, comete. no. No, pero lo que... Exacto. Lo que me hizo pensar a mí es que uno lee y entonces, no, lo que iba a decir, como justificativo en general son apellidos en otras lenguas, ¿no? Pero por ejemplo, hay uno que es de Mayet Viltar, que yo siempre leí Mayet Viltar con doble T, siempre, así lo leí siempre. Incluso hasta donde llegó la cuestión del error, que me apropié de un error de Piglia, porque leí un artículo de Piglia que habla sobre el Finnegans, y Piglia pone Sham, hay dos personajes en el Finnegans Wake que son Sham y Shen. Shaun y Shen. Shan es con N, pero Piglia lo escribe con M en el artículo que es que es un lector, es el libro. Entonces fue la primera vez que yo me encontré con esos nombres fue con el artículo de Piglia. Y yo lo cito a él, de ahí en más yo leí el Finnegans y todas las referencias al Finnegans que hice, dice Sham, con la M, no con la N. O sea, hay dos cosas. Una es que leí bien a Piglia y se hizo error, y otra es que se lee mal, porque uno equivoca al leer. Inevitablemente, lo de Mayet Viltar, bueno, ahí siempre yo leí mal. Y bueno, eso tiene que ver con el leer y el escribir y la lectura inconsciente que uno hace, que traiciona, inevitablemente. Más allá de algunas faltas de ortografía que uno pueda decir, me parece que también hay algo de leer mal, que es como hace el inconsciente, ¿no? Que equivoca al leer y escribe otra cosa, ¿no? Esto era algo de lo que yo quería decir. A veces el inconsciente, a veces el cerebro, creo yo. Sí, algunos creo que son de ignorancia, pero esto no. Y otros yo creo que... Claro, hay de los dos. Porque yo después leí, digamos, porque me quedó tan grabado lo de Piglia, que leí mal siempre, ¿no? O lo de Viltar, que leí... Piglia poderosa. Y debe ser, ¿no? Debe ser, claro, sí. Ahí fuiste creyente, digamos. Ahí fui creyente. Y bueno,
podríamos decir más cosas sobre la cuestión de la literatura y el psicoanálisis respecto a al inconsciente, a leer y escribir, pero por ahí, ya que nos fuimos por el lado del duelo, hay un libro maravilloso que él escribió un artículo muy lindo, que el libro es Los Llanos, de Federico Falco. Gran libro, la verdad. Los, Los Llanos. Los Llanos. Tremendo. ¿quién O es sea, Federico Falco? es un Es el poeta, escritor de Los Llanos. claro, es un poeta argentino, poeta, escritor argentino, también es fotógrafo y eso cuenta en el libro, pero me parece que es el gran testimonio de lo que es la escritura como duelo. Porque además el libro es de una sencillez asombrosa. Cero metáforas, así llano. Pero a su vez yo diría que es toda una Pero metáfora. es toda una metáfora tan que no hermosa, parece, claro. que no parece. Y ¿Qué es lo él que parece? no parece metáfora, pero lo sí. es. Pocas veces Los Los Llanos. Llanos. Federico Falco. Federico, te estamos haciendo vender más ejemplares, Eso, ojo. eso. Bueno, está acá en ¿están letra Los viva. Llanos? en Coronel Vayan a Díaz. Coronel Díaz a Sí. comprar Los Llanos. Sí, sí. Es un libro indicado para los psicoanalistas. Tiene, digamos, esta belleza de hablar de una huerta, ¿no? O hablar del paisaje pampeano, que es llano, como su lenguaje, y que uno lee otra cosa. Y es, pero tan conmovedor. Y una cosita por ahí que... ¿Cómo? Por lo evocativo. Porque además yo pensaba, ¿no? Este autor no describe el paisaje, lo narra. Él narra el paisaje, aunque uno podría decir que lo está describiendo. No, lo está narrando. Hay una diferencia ahí, ¿no? Entre la descripción, lo dibuja. Bueno, por eso decía que él es fotógrafo, ¿no? Y tiene algo que plantea Deleuze para la escritura, que ahí se ve muy claro, porque Deleuze plantea, por eso también lo habíamos puesto en la convocatoria, que Deleuze plantea la escritura como devenir, ¿no? Escribir es asunto de devenir, dice él. Y cuando uno lee Los Llanos, el protagonista, que no está el nombre de él, ¿no? Sí, el protagonista es Fede, en algún momento dice Fede. Ah, dice Fede. Ujú. Bueno, me queda más Ciro, que es el que los separó, según dice él, su pareja, su expareja. Pero lo que quería decir es que él se hace ese paisaje, o sea, eso es lo que tiene, ¿no? El poder de su escritura es que él, narrando ese paisaje vacío, como es la pampa, ¿no? Llano, nos transmite su gran vacío y espacio interior que se abre a partir de ese duelo, ¿no? A partir de esa pérdida. Y después está la transformación, ¿no? Que implica, digamos, casi como si en un punto, esto lo trabaja él, que ahora si querés vos decir algo, él lo trabaja, casi como si en algún punto hubiera sido necesaria esa pérdida para que acontezca otra cosa en él. Y hay una clara transformación que él realiza en la escritura. Es bellísimo. Bueno. Pero ahí sí que entonces podríamos volver con, no sé tu nombre, pero lo del acto, de la escritura como acto, Sí, ¿no? sí. Porque es en ese escribir mismo, sí. que no me atrevería a decir elaboración, pero que está haciendo jugar Sí. su invento respecto del duelo, ¿no? ¿Su invento vos decís ahí a Los Llanos o a Flor? En algún modo de escritura que Sí. vaya al ras del duelo, ¿no? Sí. Sí, sí, digamos, tiene, él decía, Luis, ¿no? Vos decías, no es cine el trabajo del duelo, ¿no? No es cine. Porque en la novela, él
él hace un recorrido, podríamos decir, simbólico, tal como plantea Freud, ¿no? Donde va recorriendo los lugares por donde él está ligado a Ciro, ¿no? Hace ese, porque un poco lo que Lacan le agrega al duelo freudiano es que Freud plantea que el objeto se pierde pieza por pieza, ¿no? Y se va recorriendo pieza por pieza la ligadura a ese objeto, y en cada recuerdo va como perdiendo, ¿no?, la ligazón que mantenía con ese objeto. Lo que le agrega un poco Lacan es que, bueno, ese proceso va como bordeando el agujero, que al mismo tiempo que se va desligando el objeto, va como dibujando el agujero que dejó la pérdida, haciendo todo ese borde, que es lo que se lee muy bien en este libro de Falco, y que de alguna manera con ese bordado él sale transformado, porque en ese agujero también va él, ese cacho de él que se fue con Ciro, ¿no? Ese trozo de sí, ¿no? Bueno, eso. Claro, y lo que a mí me encanta y me parece súper conmovedor, que en el acto mismo de escritura de esa novela, él se convierte en otro escritor. A mí, como me gustó tanto esa novela, me compré todos los otros libros de él y nada, o sea, nada, ningún otro libro me interesa. Él, a partir de ahí pasa a ser otro escritor. Sí, sí. Realmente yo siento que pasa a ser otro escritor en esa novela. Claro. Y que además lo articula él en la escritura, digamos, es súper interesante. No lo voy a poder transmitir bien porque es complejo, ¿no? Pero a romper la ilusión que se había jugado digamos, en relación a Ciro, ¿no? De un sentido que se completara totalmente. ¿Ciro quién era? La pareja. Sí. Pero, digamos, junto con no solo que se rompe esa pareja, se rompe la aspiración de él a creer que el sentido iba a cerrar finalmente. Claro. Ciro, pobre Ciro, quedó en ese lugar de ser el que iba a completar el sentido, claro. Claro. Entonces, de alguna manera lo obliga a Ciro a... Claro, Ciro le dice cosas que parecen muy crueles, pero yo creo que tiene toda la razón Ciro. Y Falco es tan generoso que nos hace entender que Ciro dice: cuando te vi al lado del abismo, te empujé. Sí. Que son palabras fuertes, pero en el contexto de la novela dice, decir, le salvaste la vida cuando lo empujaste. Y se la salvó Ciro posiblemente, ¿no? Y al comienzo del libro, eso es re conmovedor, porque Ciro... ¿Por amor? Por desamor, pero... No, yo diría que también por las trampas del amor, ¿no? Porque querer que ese amor te complete todo el sentido. No digo Ciro con el empujón. Y un poco por desesperación también, creo. Claro. Sí. Yo creo que lo amaba, pero ese amor se estaba volviendo hiper asfixiante y, digamos, lo que esperaba de Ciro era eso, ¿viste? Que le complete el sentido y que sea todo, que Ciro sea todo. Lo que pasa es que estas son cosas relativamente comunes. Ahí viene el tema de la escritura. Esto mismo, poder escribirlo es maravilloso, la verdad. Además, en el comienzo del libro hay una frase que a mí me resultó tremendamente conmovedor, ahora que él hablaba del sentido, porque Ciro, cuando lo encuentra, le dice: bueno, pero vos tenés que escribir, vos tenés que seguir con tus talleres, ¿no? Porque él se ve que daba talleres de escritura. Le dice lo que él tiene que hacer para salir del duelo. Y ahí esto me resulta re conmovedor. Y él le dice: yo quiero hacer una huerta. Yo quiero hacer una huerta. Entonces todo el libro es su trabajo minucioso con la huerta y el clima y la sequía y la lluvia y el apresuramiento y la paciencia. Entonces la misma huerta es también su escritura, son las dos cosas, ¿no? Así como va haciendo la huerta, va escribiendo. Claro, que en ese momento también dice algo muy fuerte. Dice: yo era escritor. Claro, también. Cuando le preguntan, dice: ¿usted es escritor? No, yo era escritor. Claro, era un escritor, después empieza a ser otro escritor. Claro. Sí. Yo soy el único que leí de él. Maravilloso, entonces no conocía. Perdón, Federico, no compre los otros. Espera el próximo. Espera a ver qué viene el próximo, de qué se trata. La verdad que hermoso. Bueno,
Falco. Ah, no, mirá que estaba porque hablaste para ahí. Sí, por si nos escucha. En tribuna yo también. Y seguramente estará de acuerdo con nosotros. Que además Yo creo que- el libro, digamos, tira muchas puntas. Él nunca dice ni sí, ni no, ni blanco, ni Sí, negro, claro. que es autobiográfico, Claro. ¿no? Que algo de él Claro. hay Además, en el bueno, libro. sí, sí. además pone Fede. Ese yo no me escritor se acordaba. llama Fede. Sí. ¿viste? Sí. Es de Córdoba, porque también hay una vuelta. Sospechamos que... No les voy a spoilear más el libro, porque no, es muy bello. Bueno, Bueno, Valen, ya te vendimos 4 o 5 ejemplares de los llanos, ¿eh? Bueno, podemos cerrar, ¿no? por ahí podemos cerrar con Llano. Llanamente. Llano, sí, Ya no. Llano. Ahí va. ¿Ves Ay, lo que es mira. tener Lacaniano Ahí cerca? está. Una cosita más, porque ahora que dijiste Llano, Dijiste ya sí, ahora sí. No, una cosa que me hizo acordar es que hablando por ahí, bueno, no desarrollamos ese tema porque nos fuimos por otros, pero Beckett. Eli, ¿me vas a hablar de Beckett? no, de Beckett no. Ahora iba a hablar de por qué el inconsciente lee y escribe. Ahora no voy a hablar de eso porque ya terminamos, pero me hizo acordar a una analizante que, bueno, primero tiene un sueño. Ella es ceramista, hace escultura, y primero tiene un sueño. A ella le habían hecho un cateterismo, muy invasivo con su cuerpo. Entonces, a la noche que le hacen el cateterismo, ella sueña que hace una tetera geométrica, no anatómica. Entonces, un poquito el ejemplo, digamos, sirve para ver cómo de eso que invade, que es un catéter, el inconsciente transforma en tetera, ¿no? Y geométrica, no anatómica. Esta misma paciente hace una obra, porque me hizo acordar tu juego de palabras, hace una obra que es un jaguar. Entonces, es un jaguar que sonríe pero muestra los dientes. Y le puso de nombre How are you? Muy buena, Es muy buena. buenísimo. Además, es como mirando, te mirás en el jaguar que te pregunta How are you? Y te sonríe y te muestra los dientes. Tal Todo cual, junto. tal cual. Todo junto. Es además, how are you, o sea, el jaguar también sos vos, ¿no? Buenísimo, ¿no? O sea, ese es el punto donde el inconsciente converge con la literatura. Y es chistoso. Está muy es bueno, chistoso, porque es sí. chistoso, es divertido. No, es buenísimo, la verdad que es buenísimo. Bueno, yo me nutro de los analizantes. Bueno, gracias Bueno, a todos. Tenemos que apagar la cámara, porque terminamos. ahí está.